Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Así dice el Señor: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es un hermoso amanecer en Tesalónica. Este hermoso amanecer en Tesalónica fue causado por la visita misionera de Pablo y sus amigos, y con ellos una manifestación maravillosa del sol de justicia, Cristo, trayendo a salvación por su Espíritu Santo a muchos tesalonicenses. Ellos recibieron una poderosa salvación en Cristo. Ellos estaban en un estado de depravación total, esclavos de los ídolos, pero fueron elegidos por el amor soberano de Dios antes de la fundación del mundo, y Cristo fue enviado a morir por ellos y por todo su pueblo en la cruz, en una expiación limitada y eficaz. Y en su tiempo Cristo envió a su Espíritu Santo con una gracia irresistible a hacerles un llamado que no solamente fue en palabras, sino en poder. Un llamado que los trae a salvación, una salvación que hace que ellos perseveren hasta el final, en una salvación totalmente segura eternamente. Pero además de manifestar o recibir esa poderosa salvación en Cristo, ellos, después de ser salvados, iniciaron inmediatamente una labor esforzada en Cristo. Trabajaron fuertemente para el avance del reino de Dios, especialmente lo hicieron a través del evangelismo. La palabra de Cristo se extendió por todas las provincias de ese mundo antiguo. Y estos hombres mostraron a su vez, mujeres también, estar dispuestos a padecer por Cristo, llegando a ser una iglesia ejemplar a pesar de su corta edad. Y todo esto ocurrió gracias a la manifestación del Espíritu Santo, por supuesto, pero gracias a la idoneidad de esos misioneros de Cristo, Pablo, Silvano y Timoteo, quienes iniciaron aquella obra y la supervisaron. Ya vimos en el sermón anterior en qué consiste esa idoneidad de Pablo, Silvano y Timoteo. Vimos su valentía, la valentía de estos misioneros idóneos. Recordemos los versículos 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esa idoneidad del ministro de Cristo es su valentía. Pero también vimos que esa idoneidad es su competencia como ministro, señalada en la expresión aprobados por Dios, en los versículos 3 y 4, recuerden conmigo, verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así que esa idoneidad es valentía, esa idoneidad es ser aprobados por Dios, pero esa idoneidad también es su desprendimiento del dinero. Versículos 5 y 6.
Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pero también esa idoneidad no solamente es su valentía, ser aprobados por Dios, su desprendimiento del dinero, sino también su cuidado maternal para con estos recién nacidos creyentes, los versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y en nuestro texto para el día de hoy, el apóstol concluye la descripción de las características de estos misioneros idóneos, que son colaboradores de Cristo para este hermoso amanecer en Tesalónica. ¿Cuál es el tema de nuestro pasaje? Es ese, el carácter idóneo de un ministro de Cristo. El carácter idóneo de un ministro de Cristo. Y llegamos a conocer estas descripciones porque Pablo estaba siendo calumniado por sus enemigos, como en otros lugares también le ocurrió, y él se ve obligado a defenderse para proteger a sus ovejas. Ese es el tema y esa es la razón por la cual podemos tener este pasaje para nuestro beneficio en el día de hoy. El título que le hemos colocado a la enseñanza en el día de hoy es Misioneros del Sol de Justicia. Misioneros del Sol de Justicia. Y añadimos a estas características que ya hemos mencionado 3 características más de ese misionero idóneo, de ese misionero de Cristo, el Sol de Justicia. La primera característica que añade nuestro texto es trabajo bivocacional en el verso 9. Trabajo bivocacional, verso 9. Segunda, comportamiento santo en el verso 10. Y tercera, cuidado paternal en los versos 11 y 12. Son 3 características más para completar unas 7 características de estos misioneros idóneos. Trabajo bivocacional, comportamiento santo y cuidado paternal. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I después de Cristo, y Cristo es el protagonista absoluto de este pasaje, y con Cristo están los misioneros de Cristo. O sea, Cristo es el protagonista porque Él es el gran arquetipo, el gran modelo de lo que debemos ser los misioneros de Cristo, pero en este pasaje, al describir las características de un misionero de Cristo, estamos presentando a la iglesia el perfil de un creyente maduro. ¿Qué es un misionero idóneo? Un misionero idóneo es un creyente maduro, y toda la iglesia está llamada a convertirse en creyentes maduros. Observen la correlación de nuestro pasaje con Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 y 13. Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos. Esta es la primera etapa en el crecimiento espiritual. Hijitos, unos niños que hay que cuidar con ternura, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Esta es la última etapa del creyente maduro. El creyente maduro luce como un padre. Así como en nuestro texto Pablo habla del cuidado paternal de los pastores. Todo creyente, hombre o mujer, luce maduro, luce como un padre espiritual, tiene las características de un padre. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. En el Padre espiritual el conocimiento de Cristo se ha perfeccionado y por eso lo modela muchísimo mejor.
Y la etapa intermedia, os escribo a vosotros jóvenes. Esta es la etapa intermedia del proceso de maduración. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y regresa a la primera etapa. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Así pues que en este pasaje donde Cristo es protagonista directo y los ministros de Cristo como modelando a Cristo, también cada creyente debe estar involucrado de manera directa, porque al describir a un ministro maduro nos están llamando a que todos en la iglesia maduremos. Veamos entonces en primer lugar esta quinta característica del ministro maduro, que es el trabajo bivocacional en el versículo 9. Dice el versículo 9 otra vez: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Este versículo completa lo que dice el versículo 5 y 6, donde Pablo dice que él no encubre avaricia y que trabajó para no serle carga a ninguno. Vean conmigo el verso 6 o 5, desde el 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y noten esta última frase: aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo se está refiriendo aquí a que un misionero de Cristo tiene derecho de no trabajar y de ser sostenido por la iglesia que lo envía o la iglesia a la cual pastorea. Pero Pablo aquí renuncia con sus amigos a ese derecho de ser carga o de ser sostenido por la iglesia, para dar un ejemplo de cómo es un verdadero y auténtico ministro de Cristo en su esfuerzo por la obra, que está dispuesto a trabajar bivocacionalmente. El apóstol Pablo, cuando llegaba a estos lugares, trabajaba haciendo tiendas, haciendo carpas. Él hacía carpas o tiendas. Durante el día hacía carpas, tiendas, las vendía, y muy probablemente durante la noche hacía su ministerio. Eso se llama un ministro bivocacional, ministro bivocacional. Eso no es lo ideal, pero el apóstol Pablo sabía que debía hacerlo así, porque existían unos individuos, que el pastor Julio nos estuvo hablando de ellos en su enseñanza anterior, que se llamaban los sofistas, que eran unos filósofos que enseñaban retórica, el arte de la persuasión, y recibían el pago por su enseñanza. Los griegos iban a asociar a los sofistas con los apóstoles, iban a pensar que los apóstoles, los misioneros, eran otra especie de sofistas. Entonces, para que no los confundieran con los sofistas, decidió no recibir ayuda económica, sustento económico de la iglesia, sino trabajar con sus propias manos. En otro orden de ideas, también lo hace para dar ejemplo a todos los creyentes de que un verdadero creyente maduro es un esforzado trabajador y no un perezoso que quiere vivir de los demás. Un creyente maduro es un excelente empleado o un excelente patrón. Un creyente maduro es un trabajador esforzado, no un perezoso que quiere vivir de los demás. Número 1, trabajo bivocacional. Número 2, comportamiento santo. Veamos el versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí el apóstol Pablo comienza diciendo: vosotros sois testigos. Y eso nos muestra lo que dije hace un momento, que sin duda él estaba siendo calumniado y tiene en los tesalonicenses testigos de que lo que están diciendo de él es mentiras. Pero también ponía a Dios por testigo. Dice: vosotros sois testigos y Dios también. Como vimos en el versículo 5, esto es un juramento. Un juramento. Esto tiene el carácter de un juramento. Y hay 3 palabras que destacan en el versículo, que son la palabra santidad, dice cuán santa, justicia, justa e irreprensibilidad.
e irreprensiblemente nos comportamos. El comportamiento de los misioneros de Cristo es santo, justo e irreprensible. La palabra santo significa separado. La palabra santo significa separado, separado del mundo, separado de Egipto, separado de Sodoma. Eso significa diferente al mundo, diferente a Egipto, diferente a Sodoma. ¿Y por qué somos diferentes? Porque nosotros reconocemos lo que es bueno y lo que es malo a los ojos de Dios, aborrecemos lo malo, lo denunciamos y lo condenamos y aceptamos solo lo bueno y lo hacemos y lo practicamos. Esa separación del mundo exige de nosotros mucho, exige conocimiento del bien y el mal, exige una mente instruida sobre el bien y el mal. Por eso los niños en Cristo recién convertidos tienen que conocer bien su Biblia y ser instruidos en el bien y el mal para que puedan rechazar lo malo, denunciarlo y condenarlo y aceptar lo bueno, hacerlo y adoptarlo. Pero no solamente requiere una mente bien instruida, sino que requiere dominio de sí mismo. Para poder vivir una vida separada o una vida santa, el creyente requiere dominio de sí mismo. De una manera especial, dominio de su propio cuerpo. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, el apóstol dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Esto no es autoflagelación, sino es el dominio del cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esa expresión golpeo mi cuerpo, el apóstol nos dice que un ministro tiene que tener dominio de su cuerpo, dominio de lo que come. No está bien que un ministro del evangelio sea gordo, que sea obeso, no está bien. Dominio de lo que come, dominio de lo que ve, de lo que oye, de lo que habla, de lo que hace. No ser esclavizado de ningún placer. Ser libre de todas las cosas que hay en este mundo, libre de todas las criaturas, libre de su padre, libre de su madre, libre de su esposa, libre de sus hijos, libre de sí mismo, aborreciendo su propia vida, venciendo el deseo de ser feliz en esta vida, libre del miedo, fiel a las exigencias de Cristo, de perderlo todo, de negarse a sí mismo, de aborrecer padre y madre, de renunciar a todo lo que posee, de ser humilde delante de Él, dominio de sí mismo y libertad. Esa es la característica de un ministro que es santo, se domina a sí mismo. Esto no es fácil. La Sagrada Escritura dice, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse, dominio de la ira, que el fuerte. Y el que se enseñorea de sí mismo, dominio de sí mismo en todo, que el que conquista una ciudad. No es fácil, pero por la palabra de Cristo morando en el corazón, la llenura del Espíritu, el ministro de Dios es un hombre creyente maduro, dueño de sí mismo y santo. Tristemente no se ve mucho este perfil, más bien se cumple lo que dijo el gran teólogo: el pecado mató a sus miles, el mundo a sus 10,000. Muchos pueden vencer ciertos pecados, pero muchos son arrastrados todavía por pasiones y deseos mundanos y no tienen un comportamiento santo. Segunda característica de este comportamiento santo: justicia. Justicia. Dice, vosotros sois testigos también de cuán santa, justa, justicia. Es muy relacionado con lo anterior. Justicia en la Biblia se refiere a toda obediencia a la ley de Dios, que es la ley de Cristo, que es el sermón del monte, que son los proverbios del crucificado. Es ser justo, hacer y solo hacer lo que es justo a los ojos de Dios. Y número 3, irreprensibilidad, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos vosotros los creyentes. La palabra irreprensibilidad no significa que el ministro de Cristo es perfecto.
El único que es perfecto es Cristo. Pero este hombre, este ministro de Cristo, es sabio para entender la justicia en todo asunto y no puede ser acusado de falta importante. Eso es lo que significa ser irreprensible, que no puede ser acusado de falta importante sin ser calumniado o malinterpretado. Santo, justo e irreprensible. Esa es la segunda característica, comportamiento santo. Tercera característica, cuidado paternal. Cuidado paternal. Y al llegar a este punto, el apóstol Pablo antes había hablado del cuidado maternal que el misionero da a las ovejas. Esto es un complemento, porque ambos aspectos, tanto el carácter maternal como el carácter paternal, están en Dios y por tal razón deben estar en el creyente maduro. Tanto un carácter maternal de cuidado tierno, de soportar debilidades con paciencia y con amor, como el carácter paternal de reprensión firme y de autoridad. Ambos deben estar en el creyente maduro, en el misionero de Cristo. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos. Ahí está, cuidado paternal. Y con el carácter de un padre, Pablo menciona tres cosas que ellos, los apóstoles misioneros, hacían. Exhortábamos, consolábamos y encargábamos. Exhortábamos, consolábamos y encargábamos. Exhortábamos. La palabra exhortación es como un padre motiva y estimula con su ejemplo y con su firmeza y con su autoridad. Motiva y estimula con su firmeza, con su ejemplo, con su autoridad a su hijo a hacer lo que es bueno y aborrecer lo que es malo, y lo invita a imitar la obediencia que ve en él. Esa es la forma como un padre exhorta con autoridad, firmeza, con su ejemplo, invita a su hijo a la obediencia, a ser obediente, a tener criterio, a tener carácter como él. El padre tiene que tener carácter, el padre tiene que tener autoridad. El padre no puede ser un pusilánime, tiene que ser un hombre vigoroso, fuerte, tiene que reflejar autoridad, firmeza. Ambas características están en él, el amor y la ternura, pero también la firmeza y la autoridad. Pero no solamente dice que como padre exhortábamos, sino que como padre consolábamos. Consolábamos. Así el padre con su amor les ayuda a los hijos a comprender la grandeza de Dios en el uso del bien y el mal. Hijo mío, Dios nos envía el mal. Los males que tenemos en este mundo nos vienen de Dios, ayudándole el Padre a su Hijo a soportarlos bien, con paciencia, pensando bien, reaccionando bien, no cediendo a la tentación que viene con toda prueba. Hoy la clase de escuela bíblica fue maravillosa. En la clase de escuela bíblica aprendí con el pastor Julio cosas que no conocía. Este aspecto de que toda prueba trae su tentación nos obliga a estar más atentos cuando estamos en tiempos difíciles, porque cuando empieza el tiempo difícil, al momentico va a venir la tentación. Entonces el padre anima a su hijo: hijo, soporta esta tentación sin caer en el pecado. Soporta esta tentación, soporta esta prueba sin caer en la tentación. Sopórtala, hijo, puedes vencer. El padre exhorta y lo consuela, lo anima a obedecer, pero a la vez lo consuela con amor. Es para nuestro bien. Dios completará la obra en nosotros. Acuérdate que tenemos que tener una mente preparada para la aflicción. El padre le dice al hijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Y lo invita a recordar las otras aflicciones en que ya el Señor los ha metido y ya el Señor los ha librado.
Recuerdo un sermón muy bueno que nos dieron alguna vez un hermano americano, y el sermón consistió solo en 2 frases: Dios agita las aguas, Dios aquieta las aguas. ¿Recuerdan? El doctor Del Belcher. Y eso se la pasó diciendo todo el sermón: Dios agita las aguas, Dios aquieta las aguas. Dios agita las aguas, Dios aquieta las aguas. Es lo que el Padre debe hacer con el Hijo: mostrarle que la aflicción viene de Dios, que en la aflicción estamos en las manos de Dios y que Dios nos va a librar de la aflicción. Y en esa forma el Padre consuela a su Hijo, y eso hacían estos 3 misioneros, y eso debemos hacer todos los cristianos maduros con todas las personas que están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo aquí dice que él hacía esa labor con cada uno de los creyentes. Vean otra vez conmigo el verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Los pastores y ministros del Evangelio exhortamos, consolamos y encargamos desde el púlpito. Es la primera labor y es la labor que más hacemos, pero también lo hacemos con cada uno de ustedes en privado. Y por eso es que existe la consejería bíblica, un encuentro más cercano, persona a persona, con cada uno de ustedes, donde nosotros los ministros les presentamos de nuevo la voluntad de Dios y los exhortamos a obedecer, los consolamos en la aflicción y les encargamos que obedezcan al Señor en todo, que no cedan a la tentación que acompaña a las pruebas, como aprendíamos maravillosamente en la clase de hoy. Y el último elemento es encargábamos, versículo 12. Dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su gloria, a su reino y gloria. La palabra encargamos o encargábamos es poner un peso. Tiene la idea de poner un peso. Es como coger una mochila, llenarla de libros, por decir algo pesado, y colocarla sobre los hombros del hijo, del estudiante o del discípulo, y decirle: debes llevar este peso. A eso se refiere con la palabra encargábamos. Es colocar en el creyente una urgencia, colocar en el creyente una premura. La idea es que el ministro del Evangelio apremia, protesta, exige a los creyentes que anden como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen de Dios restaurada, y nuestro deber es que esa imagen de Dios brille. Por tanto, los ministros en nuestro trabajo esencial le vamos a pedir a las personas: brille, brille, usted es luz, brille, donde está, en la situación que está, brille, haga que la gloria de Cristo se vea en usted. Le enseñamos qué es lo que Cristo ha hecho por usted, le damos el indicativo, le damos la fuerza, el entendimiento para obedecer, y luego le ordenamos obedecer. Le ordenamos como el Padre al Hijo le ordena obedecer. Obedézcame, hijo, yo soy su papá, obedézcame, confíe en mí, obedézcame. Yo le muestro el camino de Dios, siga el camino que yo le marco y será bienaventurado. Ese es el imperativo. Con el indicativo le enseñamos que puede obedecer, que Cristo le ha dado la fuerza para obedecer, y con el imperativo le exigimos que obedezca. Y en el caso de nosotros los pastores, si no hay obediencia, nos vemos obligados a iniciar lo que llamamos disciplina. Estas 3 cosas y las 4 anteriores que vimos en la clase, en el sermón anterior con el pastor Julio, son las características de un ministro idóneo, los misioneros del sol de justicia. Pero no solamente nosotros tenemos que tener estas características y hacer estas cosas, sino toda la iglesia. Vean conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. No solo los pastores hacemos esto, todo creyente maduro debe hacerlo. Dice 1 Tesalonicenses 5, 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. El que no quiere trabajar,
No solamente los pastores debemos amonestar al que no quiere trabajar. Todo creyente maduro debe amonestar con amor y sabiduría al que no quiere trabajar. Que alentéis a los de poco ánimo. Miren, los creyentes maduros debemos exhortar, consolar, que sostengáis a los débiles. Todo esto es los hermanos, no solo los pastores. Que seáis pacientes para con todos. Pacientes en el sentido de que hay distintos niveles de maduración en la fe. Entonces, con el que es niño tenemos que ser más paciente que con el que tiene años y que ya debe ser un joven, o tiene más años y debe ser un padre. Debemos ser pacientes con la medida de crecimiento de cada persona. Y no debemos hacer lo que hacen tristemente algunos hermanos que se creen maduros y que andan pescando a toda hora por ahí, donde usted comete un pequeño errorcito para enrostrárselo y criticarlo de una manera severa e hipercrítica. Hay hermanos que se creen maduros, pero no son más que legalistas y andan amonestando sin amor a cualquiera por cosas que no han sido correctamente evaluadas. No, se trata de un creyente maduro el que debe hacer estas cosas, no de un legalista hipercrítico que anda a la pesca del gazapo, como dicen por ahí. No, es el creyente maduro el que también debe tener estas características. Este sermón es muy aplicativo en sí mismo, es decir, a medida que lo vamos exponiendo, el Espíritu Santo nos va tocando a cada uno y nos va mostrando que realmente esto es lo que debemos ser. Y nos permite ir evaluándonos cuánto de esto tenemos ya. Pero este sermón primariamente es aplicativo para nosotros los que ya somos pastores, también para los que son candidatos al pastorado, para los que son misioneros en ejercicio o para los que son aspirantes a alguno de estos cargos. Pero nosotros, los que ya somos pastores, que conocemos este perfil y que lo hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, debemos recordar que lo nuestro no es solamente llegar a tener este perfil, sino lo nuestro es morir en este perfil. Como decíamos en una enseñanza anterior, ¿qué es más importante? ¿El amanecer o el ocaso? El ocaso es más importante. Lo más importante no es cómo comenzamos la vida cristiana, lo más importante es cómo la terminamos. Los que ya somos pastores llevamos una carrera, 10, 20, 30 años algunos de nosotros, pero aún no tenemos nada porque aún no hemos terminado. Tenemos que terminar bien, tenemos que terminar con estas características. Por eso el apóstol Pablo en otro lugar nos ayuda a reflexionar sobre eso. El apóstol Pablo, en Hechos 20:24, el apóstol Pablo nos ayuda a reflexionar sobre esto y nos dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todos los creyentes, tanto pastores como no pastores, debemos tener una conciencia de carrera. Es decir, que nosotros estamos viviendo esta vida como una carrera, y como una carrera ella tiene su principio, su desarrollo y su final, pero lo más importante es su final. Y yo debo tomar grandes resoluciones en mi corazón. Yo debo decidir morir bien, debo decidir correr bien, yo debo decidir terminar bien lo que ya comencé. Si no tomo esas grandes resoluciones del corazón, el Espíritu Santo no lo va a hacer por mí. El Espíritu Santo me inquieta, me coloca ese deseo, pero si yo no transformo ese deseo, el Espíritu Santo pone el querer y el hacer, pero si yo no transformo ese querer, no transformo ese hacer en grandes resoluciones en mi corazón, voy incluso a echar a perder mi carrera.
Así que todos tenemos que tener una conciencia muy clara de esto. Hemos comenzado, vamos avanzando, pero no hemos terminado. Lo más importante es terminar. Como decíamos en aquel mensaje, el ocaso es superior al amanecer. Y la pregunta entonces es, ¿cómo adquirir estas características? ¿Cómo adquirir estas características y cómo conservarlas hasta el final? Y ya lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo. Si usted quiere ser un creyente maduro, un ministro del Evangelio maduro, que alcanza estas características y las conserva hasta el final, debe hacer que su alma coopere. Su alma debe cooperar. Esto no se hace sin nuestra voluntad. Esto no se hace sin nuestras decisiones. Coopere es un acróstico. La letra C de coopere es conocimiento. Ninguno de ustedes va a llegar a ser maduro sin conocimiento. Debe usar su mente, debe llenar su mente de la palabra de Dios, debe leer toda su Biblia. Todo creyente debe leer su Biblia completa cada año. Debe conocer bien su Biblia. Debe procurar formarse, aprender, conocer su Biblia. Debe concentrarse de una manera muy especial en el Sermón del Monte y en los proverbios del crucificado. El Sermón del Monte es la máxima explicación de la ley dada por el Señor Jesús, la máxima. Y los proverbios del crucificado son las más altas demandas que Cristo le hace al corazón humano. Si yo no pienso constantemente en esas demandas y las pongo delante de Dios en oración, como la viuda ante el juez injusto, orando de noche y de día sobre esas demandas, no alcanzaré la madurez si soy descuidado y desatento con esto. El Señor Jesús le dice a usted claramente: el que intente salvar su vida la perderá. Usted no puede olvidar eso. Usted tiene que orar sobre eso diariamente. Señor, enséñame a perder mi vida. El Señor le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Señor, enséñame a negarme a mí mismo. El Señor le dice: si alguno no aborrece a su padre, aborrece a su madre, aborrece a su esposa, aborrece a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Señor, enséñame en el día a día cómo coloco a Cristo por encima de la esposa, de los hijos. Diariamente, si yo no pienso en eso, conocimiento, si no oro acerca de eso, la O es obedecer, y esa obediencia implica orar. Si yo no oro sobre eso diariamente, si yo no le suplico al Señor diariamente que me dé lo que Él me demanda, es que lo que Él me demanda es demasiado alto. ¿Quién de ustedes quiere perder la vida? Ninguno. ¿Quién de ustedes quiere abandonar lo que posee? Jesús le dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes se ha preocupado por perfeccionar eso? Renunciar a todo lo que posee. Y eso solamente se logra en oración. Conocimiento, obediencia, oración, pensamiento profundo. Esos pensamientos tienen que venir a su mente una y otra y otra y otra vez, de un texto, a partir de un texto, luego de otro, a partir de una experiencia vivida, a partir de una prueba, a partir de una dificultad. Una y otra vez todas esas cosas están en su mente con oración, y eso se repite. Por eso coopere termina en RE. Coopere es conocimiento, obediencia, pensamiento profundo y repetición. No hay una fórmula mágica para alcanzar la madurez. Se logra solamente de esa manera, con una actitud perseverante en conocimiento, obediencia y oración, pensamiento profundo y repetición. El apóstol Pablo, que se pone como ejemplo para nosotros, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, él lo logró. Y si él lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Dice 2 Timoteo 4, 7 y 8:
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si el apóstol Pablo lo logró, si fue un ministro ejemplar sin caída, Pablo vivió una vida cristiana y corrió una carrera sin caída. Si él lo logró, nosotros también podemos lograrlo. Debemos creerlo. Así como también debemos creer que el Señor quiere hacernos gigantes en la fe como Abraham. Ustedes deben creer eso, que no solamente Abraham va a ser un gigante en la fe. La historia de la iglesia está llena de gigantes en la fe. Y van a venir pruebas muy difíciles donde nosotros mostraremos que nuestra fe puede llegar a ser la fe de un gigante. Vamos a presentar o a resumir nuestra enseñanza del día de hoy con una pequeña poesía. A algunos de ustedes les parece que una poesía no es algo adecuado para un sermón o para poner en un culto. Yo quiero corregirles eso. Las poesías son simplemente una forma de enseñar. Nuestro Dios es un poeta. Su palabra, la Biblia, está llena de poesías y todo lo que cantamos son poesías. Así que si alguno tiene alguna inquietud sobre lo que hace el pastor Sergio y está dudando de que eso sea bueno, yo lo invito a recapacitar. La poesía es simplemente una forma de enseñar. Así que vamos a resumir todo lo que hemos dicho sobre estos ministros del Sol de Justicia con una pequeña poesía que dice así: misioneros o ministros del Sol de Justicia. Ministros del Sol de Justicia, misioneros de corazón valiente, dispuestos a llegar hasta la muerte por trabajar para Cristo con pericia. Son obreros por Dios ya aprobados, desprendidos totalmente del dinero. Para ellos las ovejas son primero, aunque por cuidarlas sean azotados. Dan a todas un cuidado maternal, como nodriza cuidan con ternura. Dan a la nueva criatura el evangelio de la gloria eternal. También como cuida un progenitor que a sus hijos corrige con firmeza y también los consuela en la tristeza cuando andan en la senda del dolor. Oh Señor, da a tu iglesia misioneros, ministros de aquel sol de la justicia, que nunca encubran avaricia y de tu palabra sean fieles pregoneros. Amén. Y para nuestros amigos que están aquí sin Cristo, amigos queridos, ustedes no son la imagen de Dios. Ustedes no pueden brillar con estas características. Ustedes tienen la imagen de su padre, el diablo, y lo que se ve en ustedes son todos sus pecados y todas sus maldades. Y a menos que ustedes se arrepientan y reconozcan a Cristo como su único medio de salvación, seguirán en su maldad por toda la eternidad, sufriendo los castigos justos de Dios en el infierno contra todos sus pecados. Amigo querido, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo y ven con nosotros a disfrutar un hermoso amanecer, guiados, supervisados por los ministros o misioneros del Sol de Justicia. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te rogamos que des a tu iglesia, de manera especial a esta iglesia, la iglesia bautista reformada, la gracia de Dios de la ciudad de Medellín, los misioneros del Sol de Justicia que ella necesita. Ella necesita a estos misioneros porque se ha empeñado en una labor enorme de plantar una iglesia bíblicamente constituida en cada uno de los 125 municipios del departamento de Antioquia. Y necesitamos esos ministros del Sol de Justicia. Envíalos, por favor, Señor, te lo pedimos. Los que ya somos ministros del Sol de Justicia podamos permanecer corriendo una buena carrera hasta tener un buen final sin caída. Corrígenos si es que en alguna cosa estamos equivocados, pero manténnos firmes, santos e irreprensibles en toda justicia delante de ti. Y que el carácter que hemos descrito de un misionero
el carácter de un creyente maduro sea formado en todos, en tu pueblo que tú has llamado, Señor. La labor de nosotros, los misioneros, los pastores, es perfeccionar a los santos para que ellos también entren en la obra del ministerio. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que continúes obrando poderosamente. Sé que tú nos estás visitando de manera especial en la clase de escuela bíblica a través de la vida de Abraham. No hay una sección de las Escrituras más poderosa para darnos crecimiento en la fe, madurez, vencer todo miedo, ansiedad y depresión que el estudio de la vida de Abraham. Por eso te doy gracias por esa visitación maravillosa que estás haciendo a nuestra iglesia y te pido que muchísimos de nosotros seamos beneficiados con esa exposición. Te oro por estos expositores que nos has dado, cada uno de ellos cuando se para en el púlpito sea grandemente usado por ti. El pastor Julio, el pastor Alejandro, el pastor Sergio y otros hermanos dotados que se paran en nuestros púlpitos a predicar la palabra, que sean grandemente usados como instrumentos tuyos para traer madurez a tu iglesia. Que de hijitos pasemos a jóvenes y de jóvenes a padres y que todos juntos hagamos la obra que tú nos has encomendado. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.